Saludos. Tengo aquí a Pedro Pablo Fernández. Con el tiempo le he cogido cariño. Hemos cogido como cariño ambos. Fuimos ambos adversarios en la alcaldía de Baruta. Y yo siempre, para chantajearlo, porque nos preguntaron en el debate, le preguntaron a todo el mundo, ¿por quién votaría usted de los que están ahí? Nadie dijo por el otro. Yo sí, yo dije, yo votaría por Pedro Pablo. Y bueno, y se fregaron ahí porque Buena sorpresa. le rompí el esquema. Fíjate, Pedro Pablo, los incidentes de ayer de Colombia llaman la atención porque esas son cosas que no son fáciles de provocar. O sea, tú montas un partido completo, son militantes, vamos a echarle pichón a que vaya, aprende, y no se te da. Tiene que haber unas condiciones. Y es que Latinoamérica tiene como una gripe, como un virus, como una gripe. Los gobiernos están inestables, cualquier cosa altera, las diferencias sociales han aflorado, los errores de la política, fíjate lo de Evo. Hoy se lo dijo Lula. Le dijo, es que pretendió un cuarto periodo y no pudo, se equivocó. Pero lo de Colombia ayer llama muchísimo la atención porque fue muy duro. Y guerra avisada supuestamente no mata soldados. Hay una situación compleja. Pero comienzo por Colombia porque la nueva canciller, la señora Claudia Blum, la grabaron, una conversación. Y ella hablando, se refiere al caso venezolano y dice que está desgastada la fórmula de la usurpación y empieza a decir que hay que darle vuelta a eso. Pero ella no es la única. Elio Abrams, en el Post, en el Washington Post, que por cierto dice que en Bolivia se está conformando el gobierno de derecha más atroz de los que existen actualmente, fíjate lo que dice el Washington Post. Ayer Abraham señaló que Estados Unidos se había equivocado con respecto a Venezuela porque había sobreestimado la oposición. Pero lo cierto, tú dices aquí lo mismo, tú dices, mira, hay un problema, esto se está desgastando, y te caen encima, te muerden, y no hay, fíjate, algo que los de afuera ven con claridad, aquí nos cuesta verlo. ¿Por qué, chico? ¿Qué pasa? ¿Qué crees tú? Mira, esto da para hablar muchísimo. Yo creo que la estrategia arrancó mal de entrada y arrancó con una premisa que se le vendió a los Estados Unidos. A los Estados Unidos se le dijo, si no participamos en las elecciones, el gobierno está tan desgastado, está tan débil, la crisis económica, con un poco de presión, sanciones económicas y la amenaza de una invasión, la Fuerza Armada se va a quebrar. Eso fue lo que vendieron y la verdad es que la premisa estaba equivocada. Y la premisa está equivocada y nos ha costado muchísimo, así, porque con esa premisa se arrancó con la estrategia de la abstención el 20 de mayo del año 2018. Y ahí fue el descalabro de la oposición, ocurrió el 20 de mayo del 2018. ¿Por qué digo esto? Tú ahorita estás viendo los bolivianos, la oposición en Bolivia que participó en las elecciones, obtuvo un resultado electoral y esa participación masiva de los bolivianos que no querían a Evo generaron, bueno, una activación de una serie de mecanismos. Si la oposición en Bolivia se hubiera abstenido, no hubiera pasado nada. Tú ves la oposición boliviana y la oposición en Perú diciendo nosotros vamos a las elecciones porque aprendimos del caso de Venezuela. Tú estás diciendo que estás hablando de por qué no hay en Venezuela una reflexión. Y yo me estoy preguntando, ¿por qué después del 2005, cuando nos abstuvimos, hubo gente que dijo hay que abstenerse para deslegitimar esa Asamblea Nacional? Eso produjo un resultado. La Asamblea Nacional eligió el gobierno solo, fue roja rojita y a esa Asamblea Nacional no le quitamos ninguna legitimidad por no haber participado. ¿Qué pasa? Que habiendo tenido la experiencia del 2005 no aprendimos y repetimos la misma experiencia de una estrategia abstencionista que no lleva para ninguna parte. La oposición en Venezuela tenía que haber postulado un candidato el 20 de mayo del 2018, haberlo apoyado todos. Cualquiera que hubiera sido el candidato hubiera podido ganar. Hubiera podido ser Guaidó, por ejemplo, que era un ilustre desconocido, pero si hubiera tenido el apoyo de toda la oposición y ese río de gente que salió a marchar en enero y febrero, lo hubiéramos mandado a los centros de votación, nosotros hubiéramos inundado de votos los centros de votación y era imposible desconocer ese resultado. Hay un problema de aprendizaje y tú estás hablando de un tema que es interesantísimo, que es lo que está pasando en América Latina. Colombia, Bolivia, Chile. Perú. Bueno, lo de Chile es impresionante. Chile es el modelo paradigmático de la buena democracia, de la buena gestión de gobierno y sin embargo, bueno, metidos en el desastre que están metidos. El problema de inestabilidad en América Latina yo lo circunscribo a una razón y es el problema de la desigualdad. Es decir, Esa es la base. esa es la base. Y luego la reelección y la hegemonía como planteamiento. Hay ¿no? algunos otros factores, pero por ejemplo el caso de Chile, donde hay alternabilidad en el poder, el problema es un problema de desigualdad que no se resuelve. Chile, por cierto,
a partir de la caída de Pinochet, donde había más de 45% de pobreza, los primeros gobiernos democráticos redujeron la pobreza a 15%. Pero en los últimos 10 años en Chile, el salario de los trabajadores chilenos ha aumentado en un 40%, pero la vivienda ha aumentado en 120%, el transporte público 140%, los servicios públicos 130% en general. Es decir, a la gente cada vez se le está haciendo más difícil la vida. La privatización de la educación en Chile hace que un joven que quiera estudiar medicina se tenga que endeudar en $40.000 y muchos muchachos en Chile descartan la posibilidad de estudiar en la universidad porque no se plantean eso como posible, porque al final el costo es demasiado elevado. Todas esas cosas van generando un germen allá abajo, un sentimiento, que al final cuando alguien prende un fósforo, la cosa se incendia. Y esto nos tiene que dejar una lección, que es el problema de gobernabilidad, que para mí es el problema más grave de Venezuela. Si no existe en Venezuela un problema más grave hoy que el problema de gobernabilidad. El problema de gobernabilidad trasciende a Maduro, no es un problema de Maduro solamente. Y la experiencia de Chile, de Bolivia y de Colombia la tenemos que ver para darnos cuenta que la gobernabilidad es muy complicada. Y en el caso venezolano, mucho peor. Yo siempre pongo el ejemplo de Macri en Argentina. Ganó las elecciones, derrotó al chavismo en Argentina, y 5 años después Macri tiene que entregar el poder los errores en política económica. ¿Qué hizo Macri? Trató de hacer un programa de ajuste económico para una economía que no tenía los problemas tan graves que tiene la venezolana. Es decir, Macri llegó al poder con 40% de inflación. Pero se puso a pelear con los peronistas, con los sindicatos peronistas, y le pararon y lo convirtieron en un conflicto. Y le convirtieron a Argentina en un calvario. Porque al final hay un problema de gobernabilidad que se tiene que entender en su justa dimensión. En el caso venezolano, el tema de la confrontación no nos lleva para ninguna parte. Y mientras más agónica la confrontación, más lejos estamos de la solución de los problemas. Es decir, todo este esquema de vamos a arrebatarle la banda presidencial a Maduro a trancazos y se la vamos a arrancar. ¿Cuál es la perspectiva después de eso? Es decir, ¿qué nivel de gobernabilidad va a tener este país que, a diferencia de Argentina, tiene FARC, tiene el ELN metido aquí, tiene grupos irregulares por todas partes, tiene un problema del río Orinoco hacia abajo con todo el tema del oro? De Colombia. Y del río Orinoco para abajo en Bolívar, digo, con todo el problema del oro. Tiene un problema de narcotráfico que yo no estoy diciendo que es el gobierno del narcotraficante, que es un problema de narcotráfico que heredamos de hace muchísimo tiempo. Sí. El problema del narcotráfico Colombia-Venezuela. Sí, hay un montón de factores que hacen mucho más difícil la gobernabilidad y un elemento fundamental, y es la Fuerza Armada Nacional. O sea, párate ahí. Ayer grabamos un programa que va a salir el martes con Rafael Arraiz Luca. Fíjate, el Estado venezolano surge en 2 momentos, no en 1830, cuando rompimos con la Gran Colombia y Páez electo presidente. No, surge con la presidencia de Guzmán Blanco y con Gómez, pero es con Gómez donde se registra la institucionalidad del Estado. ¿Y por qué? Porque Gómez profesionalizó el ejército y a partir de ahí el ejército es el garante de los gobiernos en Venezuela. El gobierno que no tenga el apoyo del ejército está frito. Porque además los militares venezolanos tienen una tradición de conspiración y de gusto por la política que está en nuestra historia. 200 años. Sí, pero a partir del incidente Pérez Jiménez, el golpe contra Medina, después que eso fue como un ajuste, a partir de la caída de Pérez Jiménez, nadie ha podido, por vía insurreccional, ni el Partido Comunista del MIR, con el porteñazo del Carupalazo, ni los que se lanzaron a Caldera, los hinchas fines, ni Chávez, ni Carmona, pudieron con la institucionalidad. 27 intentos de golpe de Estado han habido en Venezuela. Los últimos 27 no han tenido éxito ninguno. Sin embargo, se insiste en la fractura militar cuando aquí ocurrió el 11 de abril. Y yo le digo, bueno, pero ya va, en Bolivia está pasando esto, pero aquí pasó el 11 de abril. Chávez salió, pero bueno, ¿qué pasó que Chávez se devolvió? Y luego, ¿qué se aprendió de eso? Chávez agarró, que era militar, y se metió en la Fuerza Armada. Él daba clases en la Academia Militar. Por eso cuando tú ves ayer a los muchachos entregándole el documento a los cadetes, el cadete le tira el discurso que le tira, ¿no? Sí, un discurso completamente clarito, claro, porque la Fuerza Armada fue depositaria de una política y la oposición pareciera no tener política clara sobre la Fuerza Armada. No solamente no tiene una política clara, sino, mira, un momento estelar para la oposición fue el triunfo del 2015 en la Asamblea Nacional. ¿Qué tocaba después de esa demostración de fuerza impresionante donde ganamos 2/3 partes de la Asamblea Nacional? Seguir avanzando en la ruta electoral para lograr el cambio. Si habías tenido un éxito tan grande en esa elección, sigue por ese camino porque por fin te convertiste en una mayoría clara electoral. Es decir, nosotros venimos en estos 20 años siendo una minoría. Es decir, Chávez ganaba las elecciones porque tenía apoyo popular.
En el 2015 hubo un quiebre. La oposición pasó a ser una fuerza electoral grande. ¿Cuál fue el discurso al día siguiente de eso? 6 meses le damos a Maduro para sacarlo. Después, el discurso contra la Fuerza Armada. Yo no sé si tú recuerdas, el presidente de la Asamblea de ese entonces, los narcomilitares, la agarró con padrino. ¿Sí? ¿Por qué agredir a la Fuerza Armada, que es una institución tan importante para que Venezuela se pueda recomponer la ruta democrática? Quédate ahí, tenemos que ir al corte y ya regresamos. Vamos a seguir metiéndonos en el tema porque hoy Maduro hizo otro acto grande en referencia a los estudiantes. Y yo creo que el round de ayer hay que meterle lupa porque nos da unas enseñanzas. Cuando regresemos.